Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. En México existen alrededor de 15 millones de personas indígenas distribuidas en 62 etnias. Con más de 6 millones hablan alguna de las lenguas indígenas que en total suman más de 60. Los pueblos indígenas aportan gran identidad, multiculturalidad y gran riqueza a nuestro país. Sin embargo, también son víctimas de la pobreza, la desigualdad y un escasísimo índice de desarrollo humano. Sumado a esto, en muchas ocasiones son despojados de sus tierras por otros intereses como algunos políticos o comerciantes. En México contamos con una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como con un Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Del mismo modo, se intentan generar políticas públicas que incentiven y que integren a los pueblos indígenas al desarrollo integral de la sociedad. Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El 90% de la población indígena se concentra en las regiones centro, sur y sureste del país. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Visión Universitaria, hoy desde el Senado de la República. Muchísimas gracias por vernos y sobre todo gracias a los estudiantes, a los alumnos de la Universidad La Salle que hoy nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, por dar la vuelta acá al Senado. Hoy vamos a tocar un tema importante, vigente, un asunto del que de pronto no se habla mucho, pero que es, por supuesto, oportuno ahondar e ir al fondo de las políticas públicas, de lo que se está haciendo y de lo que se tendría que hacer en torno a los pueblos indígenas. Hoy nos acompañan 3 legisladores, 3 senadores, y quién mejor que ellos para que se presenten. Por supuesto, primero de este lado, vamos de izquierda a derecha, senador del PRI. Cuéntanos, por favor, quién eres, de dónde vienes, qué haces. Gracias, mi nombre es Eviel Pérez Magaña, les doy la bienvenida aquí al Senado, qué gusto tenerlos acá. Soy de Oaxaca, soy senador por Oaxaca, soy presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas aquí en el Senado. Tuve el privilegio, rápidamente les digo 3 cargos, fui presidente municipal de Tustepec, Oaxaca. He sido 2 veces legislador y hoy, secretario de Obras Públicas. Hoy tengo el privilegio de ser senador por Oaxaca. Bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias. Por el PRD, por favor, senador. Isidro Pedraza Chávez, soy profesor de educación primaria. He sido regidor en el municipio de Pachuca, he sido diputado local, diputado federal, actualmente soy senador, participo activamente en una organización de carácter indígena que es la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina y he destinado mi esfuerzo y mi vida particularmente al tema social, a la lucha social con indígenas y campesinos en el país. Gracias y bienvenidos, compañeros. Gracias, muchas gracias. Por favor, senador, por el PAN. Pues muy buenas tardes, jóvenes de la Universidad La Salle. Mi nombre es Daniel Gabriel Ávila Ruiz, oriundo del estado de Yucatán, senador de mayoría por el estado de Yucatán. Ya fui anteriormente diputado estatal por mayoría, en la anterior legislatura diputado federal, actualmente senador. En los 3 cargos legislativos que he tenido he estado en la Comisión de Reforma Agraria, en la Comisión de Turismo actualmente, secretario del Instituto Belisario Domínguez y por supuesto integrante de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Arrancamos con las preguntas, con sus preguntas, que es lo más importante. Daniela Dueñas, por favor. ¿Qué se está haciendo con el presupuesto destinado a la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas? Senador. Hola Daniela, mucho gusto. Lo primero que tenemos que conocer todos es sobre pueblos indígenas cuántos son
y dónde están. Y lo primero es que quiero comentarles que según el último censo de población, hay 6 millones de indígenas que viven en zonas rurales y también hay aproximadamente 9 millones de mexicanos que dicen pertenecer a algún grupo étnico, algún grupo indígena. En total, estamos hablando que son 15.6 millones de mexicanos de origen indígena. Y esto es muy importante porque yo quiero comentarles que la población indígena de México es la más grande de América Latina. Y para contestar tu pregunta, solamente una décima parte del presupuesto de la Federación llega a los pueblos indígenas. Y esto es una gran preocupación, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, que tenemos que seguir impulsando que mayor presupuesto de la Federación llegue directamente a los pueblos indígenas. 6 de cada 10 indígenas de México están viviendo en la zona rural. Por ponerles un ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, entre estos 3 estados de la República se concentra mayor pobreza. Hay una pobreza entre el 60 al 75% de toda la población de estas entidades federativas. Hay mucha preocupación aquí en el Senado de la República para seguir legislando en favor de los pueblos indígenas. Gracias, senador. Ha sido injusto la legislación, las leyes, los representantes con los pueblos indígenas en nuestro país. Todas las visiones no han incorporado el rescate pleno de las comunidades indígenas y por eso hoy se justifica la existencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque están tratando de aplicar una serie de políticas, pero ahora, dijéramos, con un enfoque distinto para poderlos incorporar a la producción. La compañera nos decía qué se hace, dónde va el dinero, cuánto se está aplicando. Quiero decirles que en el presupuesto de este año aprobado por la Cámara de Diputados hay 11.408 millones de pesos, 834.424, que están distribuidos en algunos programas, que el desglose no me voy a detener en ese, ya si hay interés lo platicamos, pero está el programa para mejoramiento de la producción y productividad indígena, encaminado particularmente al financiamiento de proyectos productivos. Ese es en el enfoque que están dando ahí. Está otro programa de infraestructura indígena que tiene que ver con toda la parte de servicios, carreteras, lo que significa drenaje, vivienda, y el programa de apoyo a la educación indígena, donde sobresale el renglón de los albergues escolares indígenas. Ustedes deben de saber que en muchas partes del territorio nacional la incomunicación hace que jóvenes y niños vayan a los albergues para que ahí reciban la educación y reciban la alimentación también, que les permita seguirse superando. Estos son algunos de los rubros que tienen el ejercicio de los recursos que se están manejando ahí. Ahora estos están obligados a que tengan contraparte. Tiene que ponerle dinero el gobierno municipal en algunos casos, o tiene que ponerle dinero el gobierno del estado. Y hay entidades que a veces en esa responsabilidad que asumen no le aplican los recursos y el gobierno federal tiene que retirarlos en lo que se llama subejercicio y hacer una reasignación a otros programas, a otras áreas, porque finalmente no hemos logrado la absoluta responsabilidad para la aplicación plena de los recursos. ¿Qué se está haciendo diferente ahora para no repetir esos mismos errores, para resanar esa deuda histórica que hay desde el legislativo, pero también desde el gobierno federal, con otra visión, con otro tipo de políticas públicas? Estamos trabajando en vigilar que estas políticas públicas verdaderamente fortalezcan ese marco jurídico y garanticen su derecho a las oportunidades que debemos de tener la gran mayoría de los mexicanos. Hoy los pueblos indígenas en ese rezago histórico, sin duda vamos avanzando. Se han crecido los presupuestos en los últimos 15 años de manera importante. Ha habido reformas y estamos buscando reformas que sin duda buscarán garantizar ese derecho a la educación, a la salud, a tener la posibilidad de tener los recursos y las oportunidades en proyectos productivos que generen oportunidades a quienes hoy por distancias, por estar de manera, normalmente son pueblos que están incomunicados y que tienen limitantes muchas y que hoy
con la participación, quiero dejarlo claro, de todas las fuerzas políticas. Estamos siendo vigilantes desde la comisión de construirles ese marco jurídico que garantice primero sus derechos, su derecho a la justicia, a la educación, el derecho a su tierra. Para ellos su tierra es más importante que para el ciudadano común, porque ahí están sus antepasados, están la historia misma de sus pueblos, su lengua, que hoy estamos buscando sea un timbre de orgullo de esta nación. Ese es el trabajo, creo que principal, que nos hemos trazado en esta comisión, y bueno, ser vigilante que estos presupuestos se den de manera rápida, contundente, con reglas de operación que para ellos tengan mayor facilidad, y es en eso en lo que nos hemos estado abocando en este primer año que hemos tenido aquí en el Senado. Vamos con más información y regresamos al Senado de la República. El 80% de los empleados de descendencia indígena en México no reciben reparto de utilidades. El 89.7% de los pueblos indígenas del país viven por debajo de la línea de pobreza y con los índices más bajos de desarrollo humano. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Hablamos de los retos, de la problemática, pero también de lo que se está haciendo en torno a los pueblos indígenas, a las políticas públicas encaminadas a cortar la brecha de desigualdad, de pobreza que tristemente padecen desde hace muchos años. Vamos con otra pregunta, vamos con Mariano Salinas González. Considero que en muchos niveles la educación pública, en cuestiones no solo de pueblos originarios de nuestro país, sino en materia general, se ha dejado mucho de lado. ¿Qué podríamos hacer para poder llevar a cabo la inclusión de las lenguas nativas en la educación pública? Cambiamos, por favor, senador Eviel. Hoy en el país ha habido esfuerzos importantes, las universidades interculturales, que por cierto va a ser uno de los temas de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se dará en próximo septiembre en Nueva York. Y bueno, es ahí donde nosotros hemos estado impulsando, los compañeros todos, el tema de darle prioridad. Bueno, hoy ustedes fueron testigos de una reforma que, si bien es cierto, genera polémica como todas las reformas normalmente, pero que bueno, que peor sería no hacerlo. Creo que hoy el objetivo es construir un modelo educativo que le garantice a todos los mexicanos. Pero sin duda nosotros en la comisión estamos buscando se incrementen los esfuerzos en materia presupuestal, infraestructura, que permita a los pueblos originarios tener acceso a la educación, de lo cual tienen derecho, y que mediante becas, mediante oportunidades de negocios a sus familias, pues podamos incrementar el no abandono que hoy se está dando, pues lamentablemente con mayor frecuencia en los pueblos originarios. Es un esfuerzo conjunto que se está haciendo, creo que ahí no le estamos escatimando en nada. En el tema de la educación, creo que todas las fuerzas políticas que formamos parte de la comisión estamos siendo vigilantes que CDI haga importantes inversiones en albergues, por ejemplo, principalmente para niños indígenas que se tienen que trasladar a distancias muy lejanas, y hoy les están construyendo albergues en principalmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sur-sureste, principalmente, que es donde hay mayores problemas de traslado, y que eso les da posibilidades no solamente del albergue, sino de la comida, y de garantizarles becas que permitan a ellos poder consolidar una carrera mínimamente técnica. ¿Qué hacemos para acortar la brecha y quizás sea no solamente necesario, sino urgente que se toque el asunto de las lenguas indígenas, que no se pierdan, por supuesto, y que se acerque la educación también a quienes tienen una formación indígena? Bueno, había que partir de un hecho que ustedes han ido constatando. En nuestro país la educación está en crisis. Hay una gran crisis y una gran deficiencia en cuanto al nivel de aprovechamiento, y esto ha provocado que se camine en sentido de generar una reforma que permita mejorar el nivel académico de nuestra sociedad. Y en ese sentido tenemos que legislar también para, de manera general, ahorita que se va a hacer toda la consulta sobre el modelo educativo en el país, poder incorporar estos temas del rescate de nuestras lenguas maternas en las diferentes regiones de nuestro país. Y esta parte tiene que ver con un conjunto de esfuerzos en las legislaturas locales
para que también se vaya incorporando esto en las diversas regiones de un estado, porque en los estados, yo quiero imaginar Oaxaca, que tiene diferentes grupos étnicos, pues no puede oficializarse una lengua para que se hable en toda la entidad, y tendría que hacerse por regiones el desarrollo de la lengua materna. Gracias, muchas gracias, Daniel. Senador, ¿cómo hacemos para que se ponga esto en marcha, para que quien nace en una región poco favorecida, en una zona rural, pueda tener las mismas oportunidades que quien lo hace en una zona urbana, en una ciudad? ¿Qué falta por hacer en el caso de los pueblos indígenas? Ya se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada estado de la República cuenta con una constitución local, pero hay muchos estados de la República que no han modificado sus constituciones locales para garantizar y reconocer a los pueblos indígenas de este país. Entonces tendríamos que empezar en las legislaturas locales de este país para garantizar y reconocer a los pueblos indígenas en el caso de la igualdad de oportunidades, en el caso de la no discriminación hacia los indígenas de este país, en el caso del desarrollo integral de los pueblos indígenas para todos los mexicanos. Entonces, esos son los temas que de alguna manera se han legislado acá en el Congreso de la Unión, lo que falta por hacer también en algunas legislaturas del país para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y falta el detalle, ¿no? Y como dicen, el diablo está en los detalles. Gracias, muchas gracias a los tres. Vamos con otra pregunta, por favor. Andrea Moreira. ¿Qué políticas públicas están actualmente en funcionamiento para el desarrollo del trabajo artesanal de los pueblos indígenas? Ya que muchas veces este trabajo manual pues es el ingreso de las familias. Muchas gracias, Andrea. Si les parece, regresamos con esta pregunta. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a otra visión. Seguimos en esta visión universitaria desde el Senado de la República. La Dirección de Desarrollo Intercultural es parte de la estructura de la Dirección General de Culturas Populares de CONACULTA. Nuestra tarea consiste en crear programas, generar proyectos, apoyar iniciativas de creadores populares e indígenas para que puedan fortalecer, revitalizar, dar aliento a las culturas populares del país, que yo siento que existe una crisis del movimiento indígena como tal. Al interior de las comunidades igual, las políticas, las acciones, todo el aparato que tenemos, de los medios de comunicación sobre todo, e incluso la propia educación, sigue un proceso de descalificación, de no tomar en cuenta, de desvalorar, de no poner en igualdad la cultura, el patrimonio, el conocimiento indígena. Entonces esto pues va creando pues este desplazamiento, va generando un proceso de aculturación, pérdida de la identidad, pérdida de la lengua, y algo que también, aunado a las últimas reformas constitucionales, la pérdida de sus recursos naturales, la pérdida de sus territorios. El propio reconocimiento de los pueblos indígenas tiene que dar cabida en el Congreso, la participación, la representación de los pueblos indígenas en el Congreso, cosa que no existe. O sea, existen la participación como sociedad, como digo, de acuerdo a la estructura política, digamos, que tiene el país, digamos, municipios, distritos, estados, en fin. Pero ¿dónde están los pueblos indígenas dentro de esa estructura? No están representados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo cual es una incongruencia. Si estás reconociendo que hay pueblos indígenas, debes tener en el Congreso, debes tener en la Cámara representación indígena como pueblos. Entre la población indígena, la agricultura es la actividad económica predominante,
seguida de la manufactura y el comercio. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedábamos con esta última pregunta de Andrea Moreira, sobre el trabajo artesanal, sobre cómo fomentarlo, cómo acrecentarlo, cómo generar desarrollo a partir del mismo. Senador Isidro, por favor. Hay recursos públicos destinados a estas áreas dentro de la CDI para poder preservar, impulsar y desarrollar este trabajo de tipo artesanal. Nada más que yo insisto que el enfoque tiene que ver con cómo lo orientamos y lo hacemos. Actualmente los pueblos y comunidades indígenas han sido víctimas del saqueo y, dijéramos, pirataje de sus diseños iconográficos, de muchas de las cuestiones que hacen, y han sido incorporados a marcas finas, comerciales, sin ninguna retribución para nuestros pueblos indígenas. Por eso, al seno de la comisión, hemos estado analizando la importancia de empezar a señalar cómo pudiéramos en la ley poder incorporar aspectos para que este patrimonio cultural intangible se pueda registrar y se pueda proteger. Esa es una de las cosas urgentes y como rezago que tenemos en la comisión para poderlo incorporar, y ustedes van a poder ver en muchos estados de la República que hay apoyo a esto, pero un apoyo todavía limitado en el concepto, en la visión de lo que se está haciendo. Necesitamos hacer nosotros un rescate de manera diversa desde los pueblos indígenas para incorporar a ellos exactamente al beneficio del aprovechamiento de sus artesanías, porque otros son los que se aprovechan. Senador, para no perder la identidad, para que su origen no sea un freno, sino que al contrario puedan seguirse desarrollando y puedan salir adelante. El gran reto que tenemos en materia de legislativa es la ley de consulta. Grábenselo porque va a ser un tema importante que van a estar escuchando para dar el derecho a la consulta a nuestros pueblos, precisamente para fomentar su dignidad y sus oportunidades. Y en materia de artesanías, yo creo que hoy lo principal que tenemos que hacer todos los mexicanos, y sin duda los gobiernos, los diferentes gobiernos, es comprender que los pueblos indígenas son pueblos de oportunidades. Estamos demostrando que ahí en materia turística hay una serie de oportunidades inmensas, tenemos la mejor biodiversidad, afortunadamente ahí en estos nuestros pueblos originarios, están casi todos en el sur-sureste del país, tenemos una riqueza arqueológica, por consecuencia arquitectónica, y la creatividad que ellos han logrado desarrollar en sus artesanías. Yo creo que es hora de que se sigan fomentando esas políticas públicas que puedan potencializar esa riqueza cultural, artesanal, y que hoy se está dando gastronómica, que además es espectacular también la gastronomía que tienen ellos, y que tenemos que tomar como un nicho de sabiduría, un nicho de oportunidades y un nicho que permita a ellos poderse dar a conocer no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Eso es, créanme, que ha sido uno de los retos donde hay una gran coincidencia de parte de todos aquí en el Senado. ¿Cómo comprometemos a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales para que se apoye, para que en verdad estas políticas públicas vean luz más allá del papel? Hoy por hoy el gobierno federal tiene varios programas que van dirigidos a las zonas rurales. La Comisión de Reforma Agraria acá en el Senado y el gobierno federal también en SEDATU tiene diferentes programas que van dirigidos a ellos. Aquí lo que tenemos que hacer es, en primera, asignarle por parte del gobierno federal más recursos a los pueblos indígenas, que no sea una décima parte del presupuesto total del gobierno federal. Y la otra, muy importante, en cuanto a educación de estos programas, es que desgraciadamente el 98% de los pueblos indígenas de este país desconocen que existen estos programas del gobierno federal. Entonces imagínense, y muchas veces todos los programas entran a la página de internet de las dependencias federales y están en español, cuando estas personas indígenas solamente hablan su lengua indígena, maya, otomí, zapoteco, etcétera. Entonces lo que hay que también ver es que las reglas de operación de estos programas también estén traducidas en sus lenguas de origen para que conozcan de estos programas del gobierno federal y puedan acceder a estos apoyos de proyectos productivos para que puedan salir adelante todos los indígenas del país. Gracias, muchas gracias a los tres. Vamos con una pregunta más, Frida Sánchez. Yo he ido a zonas indígenas en Oaxaca, zonas rurales en la sierra,
y realmente es impresionante ver a los niños que van corriendo hacia ti para que les des comida, ver a las mujeres que dan a luz en lugares insalubres. Es impresionante y yo quisiera saber qué se están haciendo realmente en ese aspecto para combatir esos problemas. Senador, vamos a vernos si te parece. Según el Coneval, el 72% de la población indígena vive en pobreza y 3.3 millones de indígenas están en pobreza extrema. Y ahí lo que tendríamos que hacer, tanto en la Comisión de Asuntos Indígenas como en la Comisión de Reforma Agraria, y la Comisión de Salud acá del Senado de la República, por supuesto, es impulsar políticas públicas para que lleguen más recursos al tema de la salud en las zonas rurales de este país. Es otra realidad la que se vive en el interior de la República, en las comunidades indígenas, donde de verdad sábados y domingos no hay doctores, no hay enfermeras, no hay posibilidad de que el indígena se pueda enfermar en fines de semana. Y eso está pasando desgraciadamente aquí en México, en el interior de la República. Y por eso, en el Senado de la República, tenemos que legislar en el tema de salud para que más mexicanos indígenas tengan acceso a la salud pública. Gracias, muchas gracias al senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del Partido Acción Nacional. Conclusiones, por favor, senador Eviel Pérez Magaña. Tendremos que seguir trabajando en una serie de reformas que tendrán como objetivo buscar los recursos precisamente para poder abatir esos rezagos históricos ante hoy un país que tenemos ya más de 115 millones de habitantes según últimos censos. Creo que falta mucho por hacer por nuestros pueblos originarios, que yo creo que este tipo de ejercicios pues bueno, nos va a ayudar a todos para poder seguir trabajando para con quienes menos tienen y con quien lamentablemente se oye trillado, pero hay una deuda histórica y que bueno, que ha caído muchas veces hasta en el abuso, no solamente de gobiernos estatales, municipales o de políticos, y que hoy afortunadamente ellos cada vez tienen mayor claridad de defensa y de autodefensa que les permita verdaderamente enfrentar los retos y generar las oportunidades para sus familias. Vamos por el PRD, por favor. Somos un país deficitario en la producción de alimentos, no hemos sido autosuficientes en lo que nos comemos, e invertimos mucho dinero en la compra de alimentos y esta deformación de la política pública deja resultados como ustedes pueden entender. No hay acceso a la justicia de los indígenas, ustedes revisen los casos de los abusos que hay. No hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay un impulso a los derechos humanos y a la defensa de la dignidad de las mujeres en nuestro país. ¿Qué papel tienen que jugar ustedes y qué papel tenemos que jugar nosotros? El de ser más activos socialmente. O sea, no solamente basta con contemplar los problemas, sino participar e impulsar, cuestionar, como en este caso a sus representantes populares, para que demos mejores cuentas. Gracias por vernos, están nuestras vías de contacto en su pantalla, el correo electrónico, la página del canal del Congreso, el Facebook. Sugieran los temas, haremos llegar sus opiniones. Aquí nos encontraremos en la próxima Visión Universitaria. Gracias por vernos, hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.